4 ex policías fueron sentenciados a 26 años de cárcel por la desaparición forzada de 3 personas en lo que el tribunal llama asalto a la farmacia Fibeca de la Alborada en Guayaquil, hace casi 21 años. La barcaza turca de generación eléctrica llegó al país y empezará a operar desde el 30 de septiembre y generará 100 megavatios para el sistema eléctrico. Un equipo de Televistazo buscó testimonios en Nueva Prosperina, en Guayaquil, donde viven 500.000 personas, para conocer cómo, en medio del abandono, los menores son usados por las organizaciones delincuenciales. La Defensoría del Pueblo presentó a la Asamblea un proyecto de ley para la eutanasia que incluye niños, adolescentes y parejas o familiares en casos excepcionales. 3.000 taxistas se concentraron en Quito para rechazar las multas por exceso de velocidad, mientras un jurista presentó una demanda de inconstitucionalidad porque la norma permite encarcelar a los infractores. El exministro de Minería de la Revolución Ciudadana, Javier Córdoba, es llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. La Asamblea no autorizó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ana Galarza, acusada por el juez electoral Ángel Torres por calumnias. María Corina Machado y Edmundo González hacen un nuevo llamado a los militares y policías en Venezuela para que se pongan del lado del pueblo y termine la represión, mientras Lula da Silva y Gabriel Boric piden a Maduro transparentar los resultados. El defensa central ecuatoriano William Pacho fue comprado por el club PSG de Francia en $45 millones, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de un ecuatoriano, después de Moisés Caicedo. Televistazo le cuenta lo que pasa tras las cámaras de la nueva producción de Ecuavisa Los García, que se estrenará en octubre. Buenas noches, amigos. Lunes 5 de agosto. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Conversamos informando que 4 ex policías fueron sentenciados a 26 años de prisión por la desaparición forzada de 3 personas, luego del asalto a una farmacia en Guayaquil ocurrido en noviembre del año 2003. La Corte Nacional declaró corresponsable al Estado, que también deberá pagar la indemnización a las víctimas. Jacqueline Rodas con más detalles. 20 años y 8 meses después de lo que el tribunal llamó asalto a la farmacia Fibeca de la ciudad de la Alborada en Guayaquil, este lunes los jueces condenaron a 4 ex policías por la desaparición forzada de 3 personas. 2 de los 3 desaparecidos siguen sin ser encontrados, entre ellos Johnny Gómez Balda. En inicio, la Policía Nacional negó su detención, pero tuvo que reconocer el hecho luego de la publicación de esta fotografía tomada por diario El Universo. El otro desaparecido es César Mata y el tercero, Erwin Vivar, fue encontrado en 2016 en Venezuela y rindió su testimonio confirmando que fue torturado y arrojado al estero Salado junto con Gómez. Los ex policías Aurelio Chila, Mario Ceballos, Marco Villacrés y Eric Salinas escucharon su condena por Zoom. El tribunal por unanimidad los sentenció a 26 años de prisión. Los 4 deberán indemnizar a Dolores Guerra, esposa de Johnny Gómez, y a su hijo con $237,000 y pagar su tratamiento psicológico durante 5 años. Lo mismo para la madre y hermano de César Mata. Erwin Vivar y su familia recibirán $162,000. El tribunal, además, decidió por unanimidad que el Estado es corresponsable del pago de la indemnización mediante la Comandancia de Policía. La institución deberá transmitir una sesión solemne en línea disculpándose con las víctimas, reconocer que el grupo policial actuó al margen de la ley y colocar una placa conmemorativa en la farmacia de Guayaquil. Y esta es la segunda sentencia del caso González y otros. Sin embargo, 6 de los involucrados no han recibido condena porque están prófugos. Fabiola Santana tiene un recuento del proceso investigativo. Con la sentencia de ese lunes, el asalto a la farmacia de la Alborada en Guayaquil, como lo llamó el tribunal, no se cierra. Está pendiente el juicio de otros 6 acusados por la desaparición forzada porque están prófugos. Uno de ellos es el mayor Eduardo González. Estuvo a cargo del operativo que en noviembre de 2003 terminó con la muerte de 8 personas y desaparición de otras 3. Antes de esta sentencia hubo otra. En 2014 ya se condenó a 16 y 2 años de prisión a 10 uniformados por el asesinato y ejecución extrajudicial de las 8 víctimas. Aquí tampoco se ha juzgado a González y a otros ex policías prófugos.
El caso causó conmoción por los abusos y alteración de evidencias. Inicialmente se habló de un asalto donde fueron asesinados 8 delincuentes y detenido a otros, pero de a poco salieron inconsistencias. Uno de los abatidos era mensajero de la farmacia y otro fue a comprar pañales. Otra de las víctimas apareció publicada en diario El Universo. Un ex policía lo llevaba con el rostro cubierto. No se volvió a saber de él. Las viudas se llaman Dolores y en 2014 el caso llevó su nombre. El encubrimiento de la institución también generó rechazo. La actuación de los uniformados había sido investigada por una corte policial que los declaró inocentes por falta de pruebas. Pero en 2010 se reabrió el caso con los resultados descritos. En ese entonces salieron a la luz informes periciales que determinaron que en la farmacia no hubo un enfrentamiento armado, sino abuso de poder. Las víctimas sufrieron disparos por la espalda y cuando estaban sometidas en el piso. También se validó el testimonio de uno de los desaparecidos que fue hallado en Venezuela y aseguró que fueron retenidos, torturados, arrojados al estero salado y baleados. En su caso se protegió con uno de los cuerpos. La barcaza eléctrica que contrató el gobierno para enfrentar el estiaje arribó este domingo a Ecuador con el objetivo de generar energía durante 1 año y medio. Aunque su destino es Guayaquil, la embarcación permanece en la provincia de Santa Elena. Diego Cuenca describe sus características. La barcaza eléctrica de la compañía turca Car Power Ship arribó este domingo a Ecuador. Tiene una longitud de 178 metros y está en el Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Según la planificación de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, la embarcación es parte de los 5 proyectos para enfrentar la emergencia de energía por el estiaje y deberá estar operativa el 30 de septiembre. Pero según el viceministro de Electricidad, sus operaciones empezarán antes. Plazos son 10 días para entregar garantías y anticipos desde la firma de contrato y 30 días para la puesta en marcha. Ellos lo que nos han prometido es que en este mes ya debe estar funcionando los equipos y despachando energía. La barcaza llegó al país bajo una serie de cuestionamientos, porque zarpó de Turquía el 16 de junio, cuando aún no estaba convocado el proceso de contratación. Y como no se formalizaba el contrato, la embarcación se quedó en Panamá durante julio. El 1 de agosto el gobierno ecuatoriano firmó el contrato con la empresa y al siguiente día el navío salió rumbo a Guayaquil. Aunque el documento aún no se ha subido al portal de compras públicas, el viceministro de Electricidad aseguró a Televistazo que el alquiler costará $115 millones por 1 año y medio de operaciones. La embarcación deberá zarpar al sector de las esclusas en el Golfo de Guayaquil. Pero como esa zona no tiene muelle, usará su propio sistema de anclaje, que fue una de las condiciones para su contratación. Cuando esté inmovilizada, la barcaza tendrá que conectarse a una línea de transmisión de 200 metros sobre el río Guayas y otros 260 metros en tierra hasta la subestación Las Esclusas de Transelectric. Esa infraestructura flotante generará 100 megavatios para todo el país. Maduro. Se agrava su dictadura. María Corina Machado y Edmundo González enfrentan una nueva investigación penal en su contra luego de que publicaran una carta llamando a militares y policías a detener la represión y dejar de seguir las órdenes de Nicolás Maduro. El fiscal general Tarek William Saab publicó un documento en el que se inicia el proceso contra los opositores por usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigar a la desobediencia de las leyes, llamar a la insurrección y también conspiración. Saab dice que seguirán vigilando cualquier acto que genere zozobra en el país. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Lula Inácio da Silva, exigió transparencia en los resultados que le dieron el cuestionado triunfo electoral a Nicolás Maduro y respeto a la soberanía popular. Lo hizo desde Santiago de Chile, país al que viajó para tratar el tema con su homólogo Gabriel Boric. Informa Merly González. Luis Ignacio Lula da Silva llegó este lunes a Santiago de Chile para, entre otras cosas, buscar en Gabriel Boric un mediador más en el conflicto político en Venezuela, generado por el cuestionado resultado electoral con el que Nicolás Maduro se atribuye el triunfo. Aunque el presidente de Brasil ha sido un aliado del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez, los resultados tampoco quedaron claros para él. Pide pruebas, pero además negociaciones entre el gobierno y la oposición.
O respeito pela soberania popular. El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia. El compromiso con la paz es el que nos lleva a promover el diálogo y el entendimiento entre gobierno y oposición. Su anfitrión Boric, también del ala progresista latinoamericana, ha sido más contundente y desconoce los resultados electorales venezolanos. Aunque volverá a hablar del tema mañana, después de su reunión con Lula. La oposición venezolana apuesta por la presión internacional para defender el que aseguran fue su triunfo, ante la falta de instancias en Venezuela, pues todos los poderes públicos están en manos del régimen. Aún así mantienen la esperanza de que las Fuerzas Armadas se sumen a su causa, como lo expresaron en un comunicado conjunto firmado por María Corina Machado y Edmundo González. Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen del lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses, dice. Sobre las detenciones, secuestros y asesinatos por parte de la fuerza pública, les exigieron parar esas acciones de inmediato. Les urgimos impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere hacer sus cómplices. En el documento, los opositores además aseguran que con ellos en el gobierno habrá garantías para quienes le den la espalda al régimen. Con este ya son 3 los llamados que le hacen a las Fuerzas Armadas desde que se dieron a conocer los resultados electorales. Pero ellas aún le juran lealtad a Maduro. Y la Unión Europea presiona a Venezuela para que cese la represión y publique las actas con los resultados de las elecciones. El jefe de la diplomacia del bloque sostiene que de otra forma es imposible reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto, informa Pedro Jiménez. 8 días después de las elecciones venezolanas, la disputa por el contenido de las actas no se ha resuelto. Mientras la oposición muestra documentos con los que se atribuye el triunfo, el oficialismo proclamó como ganador a Maduro sin presentar una sola prueba, lo que para la Unión Europea arroja dudas sobre la credibilidad de la posición del gobierno. Y en un comunicado, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, señala: pese a haberse comprometido, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha hecho públicas las actas oficiales de votación. Sin pruebas que los respalden, los resultados hechos públicos el 2 de agosto por el CNE no pueden reconocerse. Y agrega, la Unión Europea expresa su honda preocupación por el creciente número de detenciones arbitrarias y el continuo acoso a la oposición. La Unión Europea insta a las autoridades venezolanas a que pongan fin a las detenciones arbitrarias, a la represión y a la retórica violenta contra miembros de la oposición y la sociedad civil y que liberen a todos los presos políticos. El régimen de Nicolás Maduro ha detenido a unas 2.000 personas desde el 28 de julio. Son manifestantes, delegados de los partidos de oposición para el control electoral y también dirigentes opositores. Están acusados incluso por terrorismo. Maduro ha dicho que no habrá perdón y arremetió contra la Unión Europea por su posición frente al gobierno venezolano. Hoy la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. Maduro ha puesto también en la mira del régimen a las redes sociales y se alista para ejercer algún tipo de control o bloqueo. Las acusa de ser instrumentos para la difusión de mensajes de odio contra el gobierno. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Y ha pedido al Consejo de Defensa y Seguridad recomendaciones para el manejo de las redes sociales en Venezuela. Los colectivos que nacieron en Venezuela como organizaciones comunitarias que instrumentalizaban la asistencia social del gobierno de Hugo Chávez se convirtieron rápidamente en grupos armados de defensa del gobierno. Hoy, a más de controlar las economías criminales en ese país, son uno de los puntales que sostienen la dictadura de Nicolás Maduro. Lenín Artieda explica cómo operan. El gobierno de Nicolás Maduro se sostiene en las armas, en las de los militares, pero sobre todo en las de los colectivos, grupos creados por Hugo Chávez en inicio como organizaciones comunitarias que tenían como objetivo llevar la acción social del gobierno a los sectores más pobres del país. Y se llamaban círculos bolivarianos.
Su capacidad de gestión los llevó a asumir un doble rol. Al tiempo que eran quienes instrumentalizaban los planes sociales en el territorio, controlaban el azote de la delincuencia y el narcotráfico en sectores donde la fuerza pública no se atrevía a entrar. Pero para esto último necesitaban armas, y el gobierno se las dio en el 2002 cuando una asonada militar retiró del poder por 48 horas a Hugo Chávez. Entonces los círculos bolivarianos se reconfiguraron, se los empezó a llamar colectivos, recibieron entrenamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas y también de la guerrilla colombiana. La idea era prepararlos para, según palabras de Chávez, sostener la revolución pacífica, pero armada. Sus acciones eran coordinadas directamente con el Estado. Integrantes de los colectivos llegaban a ser ministros, se incorporaban a las fuerzas estatales de seguridad y viceversa. Y cuando la oposición reclamaba en las calles, fueron la primera línea de defensa del régimen. Hordas de motociclistas con el rostro cubierto y armas en sus manos disolvían las manifestaciones, amedrentando a la población o incluso disparando. Con la muerte de Chávez, la naturaleza de los colectivos cambió. La crisis económica que arrastró a Venezuela a los infiernos no permitía continuar con los colectivos en la nómina del Estado. Entonces se permitió que se criminalizaran. Se les entregó el control del mercado negro de alimentos subsidiados, del gas, de la gasolina. El Estado se desentendió lo mismo cuando montaron grupos de extorsión que cuando incursionaron en el robo, los secuestros o el microtráfico. En 2019, Nicolás Maduro creó una nueva facción, las Cuadrillas Defensoras de la Paz. Dijo el gobierno que nacían para enfrentar el ataque del ala fascista de la derecha venezolana que buscaba derrocarlos. En la práctica, eran más de lo mismo, grupos armados para controlar y amedrentar a la oposición, mientras manejaban las economías criminales del país, en coordinación con el Estado. Tienen una estructura militar, direcciones que se articulan en zonas operativas que están dentro de regiones de defensa integral y a la cabeza el Ministerio de Defensa. Pero ante los cuestionamientos, Maduro mira hacia otro lado, sostiene que estos colectivos son la expresión viva de la unión cívica militar, que están amparados por la Constitución que habla de la corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para defender al país. Informes de la Universidad Andrés Bello, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de las Naciones Unidas, lo desmienten y señalan que los colectivos son bandas paramilitares que desarrollan actividades criminales ante los ojos del Estado con total impunidad. Y en grandes números, son 500.000 por lo menos. Hoy ya no tienen formación ideológica, solo siguen órdenes. Y la orden que tienen es la de defender la dictadura de Nicolás Maduro a sangre y fuego. Un juez de Guayas ordenó el bloqueo de 183 IPs de la plataforma de streaming Magis TV por transmitir ilegalmente la Liga Pro. El magistrado determinó que se vulneraban derechos de autor. La aplicación ofrece más de 1000 canales sin autorización, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Evitar que se cometan actos lesivos a los derechos de autor. Ese fue el motivo por el que un juez de garantías penales en Guayas ordenó el bloqueo de 183 IPs de la plataforma de streaming Magis TV. La denuncia la hizo la empresa Extreme, que desde este año adquirió los derechos de transmisión de la Liga Pro. La compañía señala que Magis TV retransmitía los partidos ilegalmente y cobraba por el servicio a miles de usuarios. Una IP es una dirección que permite identificar a un dispositivo en Internet o una red local. Al bloquearlo se pretende que no se pueda acceder a Magis TV en el territorio ecuatoriano. El juez encargó el bloqueo de las IPs a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones Arcotel y a los proveedores de Internet, aunque la acción surgió específicamente por la transmisión no autorizada del fútbol local. La plataforma denunciada también retransmite más de 1000 canales de televisión de América Latina en vivo, además de series y películas bajo demanda, tal como anuncia su portal web, contenido que al menos en el caso de Ecuador se reproduce sin autorización de sus creadores y cobrando suscripciones de $9 a los usuarios. La Asamblea Nacional no levantó la inmunidad a la legisladora Ana Galarza. El juez electoral Ángel Torres presentó una demanda en su contra por calumnias y el juez nacional del caso pidió la autorización para procesarla. Patricio Díaz informa que el oficialismo no apoyó a Galarza. La asambleísta de Construye, Ana Galarza, no va a juicio. El Pleno de la Asamblea negó el pedido de la Corte Nacional para autorizar el juicio penal a la legisladora de Construye
producto de una demanda del juez electoral Ángel Torres por calumnias. Según él, luego de que dictó la eliminación de Construye del listado de organizaciones políticas acreditadas por el CNE, la legisladora lo acusó de tráfico de influencias, de tener relación con el presidente de la República para desaparecer el movimiento. El juez arguyó que esos y otros calificativos afectaron su honor. Torres había solicitado que Galarza pague una indemnización de $1 millón y reciba una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión. Para levantarle la inmunidad se necesitaban 92 votos. Sin embargo, en reunión virtual de este lunes, 103 legisladores apoyaron el archivo de la petición. Y solo el oficialismo, con 29 votos en contra y 2 abstenciones, no apoyó a Galarza. Ella había insistido en la relación entre el presidente y el juez para desaparecer a Construye, pero el Tribunal Contencioso Electoral lo mantuvo en el registro del CNE y le permitirá participar en las elecciones presidenciales y de asambleístas de 2025. Galarza, luego de la decisión del Pleno, cuestionó al oficialismo, asegurando que su votación confirma las acusaciones que hizo el juez Torres. El abogado Néstor Marroquín, junto a otros ciudadanos, solicitó ante el Consejo Electoral los formularios para iniciar el proceso de revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Necesita 180.000 firmas para convocar a los quiteños a votar si Muñoz sigue o no en funciones. Marroquín argumenta que el alcalde fue sancionado por promocionar en redes sociales a la ex candidata presidencial Luisa González, cuando eso está prohibido para un funcionario público. Pavel Muñoz considera que se intenta desestabilizar a la ciudad y más aún tomando en cuenta las próximas elecciones. Primera vez que viene acá, primera vez que se hace eso, primera vez que está... Crisis en Bangladesh. La primera ministra dimitió en medio de una multitudinaria protesta de estudiantes. La represión deja 300 muertos. Luego de semanas de violencia generalizada, Sheikh Hasina, de 76 años, abandonó el país en helicóptero, mientras los militares han formado un gobierno interino, como informa Eliana Suárez. El pueblo de Bangladesh se volcó a las calles de la ciudad de Dhaka para celebrar la dimisión de la primera ministra, Sheikh Hasina, poniendo fin a 15 años en el poder. Los manifestantes desafiaron el toque de queda, ingresaron en el Palacio Presidencial y en el Parlamento, provocando disturbios. Otro grupo asaltó la residencia oficial de la funcionaria. En redes sociales compartieron la imagen del momento en que ella aborda un helicóptero y huye del país en dirección a Nueva Delhi, en la India. Las manifestaciones en contra de la funcionaria iniciaron en julio, cuando un movimiento estudiantil exigió terminar con una ley para reservar puestos gubernamentales y del sector público exclusivamente a los descendientes de los patriotas que lucharon por la independencia del país en 1971, cuando se separó de Pakistán. Sheikh Hasina gobernó Bangladesh con mano dura durante 2 periodos, de 1996 a 2001 y de 2009 hasta la fecha, e intentó sofocar la violencia con una represión brutal que ha dejado 300 muertos y 11.000 detenidos. Pero solo logró avivar aún más las movilizaciones y los pedidos para su dimisión. Es por eso que en un acto simbólico los manifestantes vandalizaron la estatua del jeque Mujibur Rahman, líder fundador de Bangladesh y padre de la primera ministra. Los militares anunciaron una reunión con el Ejecutivo con el fin de formar un gobierno interino. Los mercados de valores en todo el mundo experimentan pérdidas millonarias ante el temor de que la economía estadounidense entre en recesión. La caída en las cotizaciones comenzó con la apertura de la actividad bursátil en Asia, donde la bolsa de Tokio en Japón ha sido la más afectada. Luego la crisis llegó a Europa y América. Los mercados de valores de Japón, Corea del Sur y Taiwán se desplomaron al comenzar ese día. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó 12,4%, la segunda mayor bajada en su historia desde 1987. Empresas de videojuegos y del sector tecnológico han sido las que reportaron mayores pérdidas en el valor de sus acciones, incluidas Nintendo, Konami o Sega. En otras regiones fueron industrias asiáticas fabricantes de semiconductores. La estela por las caídas en Asia se trasladó luego a Europa y también en los Estados Unidos. Empresas comerciales y tecnológicas se vieron afectadas. Microsoft y Meta, por ejemplo, con la caída de los índices Dow Jones y Nasdaq de Wall Street.
El nerviosismo que comenzó la semana pasada se acentuó hoy, después de que Estados Unidos reportó cifras negativas en el empleo en julio, las peores desde octubre de 2021, así como malos resultados en la actividad industrial, con lo cual los inversionistas temen que la economía estadounidense pueda entrar en recesión, en un clima agitado además por el ambiente político de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. El primer ministro británico Keir Starmer enfrenta la primera crisis en su gobierno tras un fin de semana de violencia de grupos de ultraderecha contra inmigrantes en Reino Unido. Londres y otras ciudades fueron escenarios de manifestaciones en las que incluso un hotel en el que se hospedan solicitantes de asilo fue atacado. Disturbios, actos de vandalismo y enfrentamientos con la fuerza pública fueron constantes en el fin de semana, desde Liverpool, Manchester y Bristol en Inglaterra hasta Belfast en Irlanda del Norte, donde grupos identificados por el gobierno como de ultraderecha protestaron contra la inmigración, especialmente de musulmanes, al punto que irrumpieron y destruyeron parcialmente un hotel ubicado en la localidad de Rotherham donde se hospedan solicitantes de asilo. El sábado hubo más de 90 personas arrestadas. Las manifestaciones continuaron el domingo y este lunes la policía debió intervenir para evitar el choque entre manifestantes con una contramarcha de una organización antifascista. La crisis por estas manifestaciones lleva una semana desde que el 29 de julio un hombre armado con un cuchillo atacó y mató a 3 niñas en una academia de danza en Southport y dejó heridos a otros 8 menores y a 2 adultos. Erróneamente se corrió el rumor de que se trataba de un inmigrante africano recién llegado a Inglaterra. Fue ahí cuando estalló la primera protesta que dejó serios daños en bienes públicos, autos quemados y 39 policías heridos. El primer ministro británico Keir Starmer argumenta que los autores de la violencia no representan a la sociedad británica y que serán juzgados y encarcelados. Al mismo tiempo, intentan que la calma regrese a las localidades afectadas por estos desórdenes. Las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuentan con un servicio especializado de apoyo a la lactancia. Técnicas de extracción y de conservación de la leche materna se imparten en estos centros. Lo informa Carla Delgado. Amparo fue madre hace apenas 2 días y ya tiene la técnica adecuada para amamantar a su bebé. Al instinto materno se sumaron los métodos que le enseñaron en el Centro de Apoyo para la Madre del Hospital del IE San Francisco en Quito. Aquí aprendió que, por ejemplo, el pezón debe estar a la altura de la nariz o que el mentón del recién nacido debe apoyarse en el pecho. Este es un servicio que ofrece la Seguridad Social para las madres que alumbran en las casas de salud de la red. Como este centro, hay 39 más en el país. A las técnicas de amamantamiento le siguen otras como las normas de limpieza. Tenemos que lavarnos las manos al ingresar. Primero ponernos el gorro, después lavarnos las manos y entrar puesto las batas para no contaminar al bebé. El centro también estableció una guía para que las madres aprendan a alimentar a los bebés que permanecen en termocunas o necesitan un cuidado especial. Hacemos lo que es la calostroterapia en la terapia intensiva, que son los niños que por su estado crítico pues no se alimentan directo del pecho de la madre, sino que se alimentan por sonda orogástrica, o cuando están en NPO lo que hacemos es recolectar la leche materna y le suministramos al bebé con pequeñas gotitas en su boca. El IES ofrece bancos de leche y en el Centro Médico de la Mariscal instruyen a las madres cómo crear el suyo en casa. Ella realiza un espacio bonito con sus frasquitos de vidrio, de tapita de plástico o con las bolsitas colectoras destinadas para este fin de recolectar la lechita materna, y lo que hacemos es realmente colectar esa lechecita y prepararla ya en congelación para cuando la mamá no esté. Y así el bebé nunca va a dejar de tener la leche materna cuando la mami trabaje. Enfermeras expertas capacitan a las madres sobre el vínculo con sus hijos y las educan sobre la importancia y los beneficios que trae para sus bebés y sus vidas la lactancia materna. 2 acciones se llevaron a cabo hoy como medida de protesta frente a los controles de velocidad en Quito. Incluso se organizó una manifestación en los exteriores del municipio de la capital, en el centro histórico. Carla Delgado con los detalles. La polémica por los controles de exceso de velocidad en Quito continúa. Esta mañana los primeros en concentrarse frente al municipio fueron los taxistas, que entre algunas demandas al alcalde piden que se revea esa decisión. Esta vez los taxistas llegaron a pie, alrededor de 3.000, y se concentraron en la Plaza Grande al pie del ingreso a la alcaldía.
y aunque esperaron más de 3 horas no fueron atendidos por el alcalde. Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señala que la sanción es desproporcional. No pueden ser sancionados con prisión, porque eso es lo que estamos defendiendo nosotros. No estamos en contra de que seamos sancionados, no estamos en contra de eso, pero debe haber proporcionalidad entre la sanción y la infracción. Esto está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. No fue la única acción en contra de la medida, que según la Agencia Metropolitana de Tránsito busca evitar choques, atropellamientos y muertes, y que ya tuvo su primer sancionado con prisión la semana pasada por conducir a 64 kilómetros por hora. El abogado Andrés Benavides y representantes de estudiantes de Derecho llegaron a la Corte Constitucional, en donde entregaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. Dicen que esperan que el organismo elimine la pena privativa de libertad de 3 días y establezca mediante una sentencia una sanción que guarde conformidad con la Constitución. El Código Orgánico Integral Penal en su aplicación demostró los efectos perniciosos de esta regulación que en el año 2014 hizo la Asamblea Nacional. En tal virtud, lo que queremos es que los ciudadanos sean sancionados conforme lo dispone la Constitución. Se suma, según los abogados, que por ahora no hay garantías para los infractores en los centros carcelarios. Y se mezclan delincuentes con infractores de tránsito, lo cual evidentemente transgrede también esa separación. Desde este martes se retomarán los controles de velocidad en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que durante las 2 primeras semanas de cada mes serán solo preventivos, pero que sí habrá sanciones a partir de la 3ª semana. Este lunes se fugaron 5 presos de la cárcel El Rodeo de Portoviejo en medio del estado de excepción en Manabí. Se trata de la segunda fuga de ese centro penitenciario en menos de 2 semanas. Paul Romero con el informe. Una nueva fuga de presos de la cárcel El Rodeo de Portoviejo pone en duda otra vez el control del SNAI, la policía y las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. El comandante de la policía, César Zapata, durante la rueda de prensa semanal del bloque de seguridad, confirmó que la madrugada de este lunes escaparon 5 presos, pese a la intervención militar y policial en ese centro. La cárcel El Rodeo es la 4ª más grande del país, con 1.900 presos. Es una de las 19 intervenidas por las Fuerzas Armadas y la policía desde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno declaró el conflicto armado interno. Los presos que lograron escapar cumplían sus penas en la celda 38 del pabellón de mínima seguridad. Son Gregorio Zambrano, de 42 años, sentenciado por violación; Roque Loor, de 56 años, sentenciado por asesinato; Kevin Vera, de 27 años, sentenciado por extorsión; Klinger Huanga, de 42 años, sentenciado por asesinato; y Ángelo de Faz, de 42 años, sentenciado por tenencia ilegal de arma de fuego. Zapata responsabilizó al Servicio de Personas Privadas de Libertad SNAI del control de los presos en El Rodeo, en donde el pasado 25 de julio, hace 10 días, se fugaron otros 3 presos, 2 sentenciados por asesinato y 1 por violación. Según el SNAI, emitió la alerta para la búsqueda y captura de los fugados, siguiendo el protocolo establecido en estos casos. También presentó una denuncia en la Fiscalía de Manabí para que investigue a los responsables de la custodia de los presos. El exministro de Minería, Javier Córdoba, es llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, no pudo justificar más de $1.200.000, gastos que no tienen relación con su sueldo de funcionario público. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia. El exministro Javier Córdoba, quien está prófugo, fue llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. El juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, consideró que hay graves y fundadas presunciones de que tuvo ingresos ilegales por $1.281.000. Remitió el proceso a un tribunal de juzgamiento. La Fiscalía acusó a Córdoba porque su sueldo como ministro del Interior subrogante y ministro de Minería, cargos que ocupó mayormente durante el gobierno de Rafael Correa y un año con Lenín Moreno, no guardan coherencia con sus gastos excesivos. Por ejemplo, el fiscal Wilson Toainga dijo que Córdoba y su esposa, la exministra Ledy Zúñiga, gastaron $1.300.000 con sus tarjetas de crédito entre 2012 y 2018 y registran $673.000 en salida de divisas. Otros montos que considera injustificados tienen que ver con la compra de una moto en $15.000, 2 vehículos por $115.000, un departamento y la cancelación de deudas de Córdoba realizada por terceros que no tienen relación
comercial con el exministro. Algunos incluso negaron haber hecho los depósitos. El juez ratificó la prisión preventiva para Javier Córdoba. Él registra su última salida del país en febrero de 2023 con destino Bogotá, Colombia. En su versión, dijo que vive en Medellín, pero luego informó mediante un escrito que reside en Miami, Estados Unidos. Al momento tiene boleta de localización y captura y se tramita la alerta roja ante Interpol. El Tribunal de la Corte Nacional que lo juzgará por enriquecimiento ilícito se designará por sorteo. Si lo declaran culpable, puede enfrentar una pena de 7 a 10 años de prisión. Niños destruidos por la mafia. Televistazo presenta desde hoy un especial que revela cómo los menores de edad son reclutados y utilizados por las organizaciones delincuenciales. El equipo periodístico de este noticiero estuvo una semana en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, considerado uno de los sectores más peligrosos de Sudamérica, para recoger estos testimonios. En la primera de 5 entregas, la madre de un joven de 16 años que asesina y descuartiza cuenta las atrocidades que los adolescentes deben cometer para trabajar en las bandas. En el entorno de mi niño se puede decir que fue un cambio bastante brusco. Porque yo lo tenía él como un muchacho bueno, estudioso. Pero llegó un momento en que de la noche a la mañana cambió. Empezó a meterse droga porque él también consume. Yo simplemente llamaba la atención, pero no podía profundizar más allá por el sistema del miedo, porque él pertenece a una famosa banda de los Tiguerones. A mí me ha faltado mucho el respeto. E incluso hace más o menos unos 3 meses atrás me dijo que yo merecía matada. Y ver que te rastrillan el arma y preguntarle el uno, preguntarle al otro, dime causa, ¿la detono o no la detono? Empezó primero con el robo. Salían en las madrugadas, 2, 3 de la mañana, 4, 5, ya estaban regresando a la casa. Así fue ascendiendo. Hasta la actualidad, ahorita vende droga. Tengo entendido que también participa cuando hay los secuestros, cuando tienen que descuartizar. Lo hacen para que ellos vean que así como les hacen a esas personas, así también les van a hacer a ellos. En el momento en que ellos digan que ya no quieren continuar en ese lugar, o que ellos se les vaya la lengua. Acá todo es causa. Si tú eres mi causa, yo te ayudo para que tú entres al lugar donde yo estoy. Pero acuérdate que como yo estoy primero, tú eres causa menor. Entonces, si yo estoy adelante y tú entras por mí, tú tienes que hacer las cosas que yo te digo que tú hagas. Primero empiezan con el robo. Después del robo ya empiezan a ir con el secuestro. Y en cuanto ya entran al secuestro, ya las cosas son totalmente diferentes. Porque si en ese momento tú sabes dónde está, por un motivo cae la policía y te llegan a agarrar, tú tienes que morir, que tú no sabes nada. Porque si se te va la lengua, el detallito es de que adentro te mandan a otro. Después de secuestro viene descuartizamiento. En cuanto usted ya llegó a la parte de descuartizamiento, ahí prácticamente es donde ya se acaba la vida del ser humano. Porque en el momento que agarraste un machete, agarraste una sierra, ya no tienes más salida. Pero para que él llegue a tener poder le cuesta bastante todavía. Seguir matando más personas. Ya, hasta el punto que yo digo que viene uno y lo mate a él primero. Yo, sinceramente, como madre y como ser humano, yo deseo que él desaparezca de la faz de la tierra. Yo le he dicho a Dios que yo traje seres humanos
para vivir, hacer bien, aunque no tengas que contribuir mucho, pero que no le haga daño a nadie. Prefiero mil veces verlo muerto antes de que él siga destruyendo a más gentes que no le han hecho daño. El respaldo mío son mis hijos, porque son 2 varones. El otro va a cumplir recién 12 años. Quiere seguir los mismos pasos del hermano mayor. No quiere ir a la escuela, porque él ve que el hermano consigue el dinero fácil. Entonces, quiere hacer lo mismo. Yo sí pido de todo corazón que ayuden mucho a la niñez. A veces no depende de los padres, porque el padre tiene que salir a buscar el pan de cada día. Lo que fácil llega, fácil se va. Mañana, en la segunda entrega de la serie Niños destruidos por la mafia, tendremos el testimonio de una dirigente barrial que describe cómo la mafia recluta a los menores de edad para ser sicarios e incluso vendedores de droga. En otros temas, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recomienda juicio político a 4 ministros. Los acusan de no acudir en 4 ocasiones a los llamados para que entreguen información sobre el caso Olón. Patricio Díaz informa que este martes el tema se tratará en el Pleno Legislativo. 4 ministros pueden ir a juicio político. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea los acusa de negarse a acudir a 4 convocatorias para entregar información sobre el proyecto inmobiliario que se iba a construir en Olón y que era promovido por la empresa Binacin, que según el informe del caso tiene entre sus accionistas a la esposa del presidente Lavinia Balbonesi. No acudir a las convocatorias de las comisiones especializadas es causal de juicio político, según la ley de la función legislativa. Por eso la mesa pide que se inicie ese juicio a la ministra de Ambiente Sade Fritsch, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Turismo Nils Olsen. El Pleno de la Asamblea está convocado para tratar el tema este martes. Sin embargo, la comisión solo recomienda, y hasta ahora el único que dice asumirá esa responsabilidad de llevar a juicio a uno de ellos, la ministra de Ambiente, es Héctor Valladares, miembro de esa mesa. Porque no solamente ha incumplido funciones en el caso Olón, está incumpliendo funciones en la mayoría de las provincias amazónicas. La ministra de Ambiente, sin embargo, acudió a la Comisión de Biodiversidad presidida por el oficialismo para informar sobre el tema. También presentó un informe ante el Pleno que no tenía opción de preguntas. En el momento que nosotros abocamos con conocimiento como Comisión de Gobiernos Autónomos, ese caso en particular ya no podía ser conocido ni tratado en otra comisión. El informe de la mesa señala que si el proyecto se ejecutaba, podía afectar el esterillo Oloncito, donde según la comisión sí existe manglar, y que se debió realizar una consulta ambiental. Las recomendaciones de la comisión incluyen que la Contraloría realice un examen al otorgamiento de la licencia ambiental y que la Fiscalía investigue las infracciones que pudo haber tenido ese proceso. En mayo pasado, la empresa Binacin, tras la polémica pública, desistió de realizar el proyecto inmobiliario. Un proyecto de ley que ya está en la Asamblea Nacional plantea que niños y adolescentes accedan a la eutanasia. La iniciativa también señala que los familiares de pacientes con enfermedades o lesiones graves que no puedan comunicarse tengan también la posibilidad de tomar esa decisión. Una ley regulará la muerte asistida. La Defensoría del Pueblo, acatando una sentencia de la Corte Constitucional, presentó a la Asamblea Nacional una iniciativa con 59 artículos que norma el procedimiento para aplicar la eutanasia. En ella se define el rol que tendrán los pacientes, sus familiares, el personal médico y los métodos para la aplicación de dosis de fármacos letales. El proyecto de ley abre la posibilidad de que los niños y adolescentes accedan a la eutanasia. Este es un diálogo que tiene que generarse entre el niño, niña, adolescente, entre su padre y su madre. Son el núcleo familiar el que va a decidir en este caso qué es lo que va a pasar. El artículo 7 indica que un juez zanjará el conflicto entre padres si no existiera un acuerdo.
El reglamento actual del Ministerio de Salud impide a las familias aplicar la eutanasia a personas postradas que no hayan consignado por escrito su voluntad de aceptarla. El proyecto de ley establece que la pareja puede decidir y abre la posibilidad para que un tutor, los padres, hermanos de hijos mayores de edad lo hagan. Que hay un subcomité interdisciplinario que va a revisar toda esta documentación. Tienen que realizar este tipo de investigaciones para ver que realmente no exista una presión. En este caso, una presión económica de que quieran recibir un beneficio económico. Para aplicar la muerte anticipada, el paciente debe presentar una enfermedad grave e incurable o lesión grave e irreversible. Su caso será tratado por comités en hospitales. En este texto se añade un artículo para que el registro civil incluya la voluntad anticipada de las personas mayores de 18 años sobre si tienen o no la calidad de pacientes eutanásicos, algo similar a lo que ocurre sobre la donación de órganos. También prohíbe a los hospitales, sean públicos o privados, negar el acceso a la muerte asistida, pero establece la figura de objeción de conciencia para que los médicos puedan excusarse. El proyecto lleva más de un mes en asamblea y todavía no pasa conocimiento del CAL. La industria aeronáutica de la Fuerza Aérea reparará el radar que explotó en el Cerro Montecristi. La FAE contará con el nuevo sistema de control desde el próximo año. Paul Romero con el informe. La Dirección de la Industria de la Fuerza Aérea, DIAF, reparará el radar que fue saboteado en noviembre de 2021 en el Cerro Montecristi. Estos equipos de control y vigilancia que permanecen en la base aérea de La Tacunga serán reparados por técnicos ecuatorianos, una vez que la empresa interoceánica pagó el seguro de $5 millones al Ministerio de Defensa después de más de 2 años de litigio. Las partes y piezas de la estructura del radar, el sistema electrónico y las antenas averiadas serán adquiridas a la empresa Indra de España, fabricante de los equipos. La DIA prevé reparar el radar en 6 meses y en 2025 la FAE contará con 2 nuevos sistemas de control del espacio aéreo, porque también llegará otro radar que fue adquirido a la misma empresa española por $14 millones. Este contrato fue adjudicado en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso bajo la modalidad de proveedor único. Los nuevos equipos complementarán el control del espacio aéreo disminuido por la explosión del radar de Montecristi. Después del atentado, la zona de cobertura del radar fue cubierta parcialmente con equipos móviles de las otras fuerzas. Por este caso, 25 militares de la FAE recibieron sanciones administrativas y 10 fueron procesados penalmente, acusados del delito de sabotaje. 200 obras de 103 artistas se exhiben en el Museo Luis Noboa Naranjo en Guayaquil. Esto como parte de una exposición interactiva. Además, en Quito se presentará el pianista español Juan Barahona. Estefanía Arias con información cultural. Lo han descrito como un músico brillante. El pianista español Juan Barahona llega a Quito para interpretar un recital con obras de destacados compositores europeos. Barahona se ha presentado en grandes escenarios de América Latina y Asia y actualmente es docente en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. El concierto será en la Casa de la Música, en la capital, el martes 6 a las 20 horas. Jóvenes y ancianos. Vengan al mercadillo en la sinceridad. Talentosas personas con discapacidad transmiten un profundo mensaje sobre la aceptación de las emociones en momentos significativos de la vida. El Mercadillo de la Sinceridad, una obra que celebra la inclusión desde el talento artístico. 16 intérpretes en escena se presentarán en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. La función será este martes 6 a las 11 de la mañana. La filmación de la comedia Los García comenzó en Guayaquil. Televistazo acompañó a los 9 actores principales de la novela en una jornada de grabación. Se trata de una producción de Ecuavisa que se estrenará en octubre. Más detalles con Vanessa Robles. ¡Comenzamos de nuevo! En los estudios de producción de Ecuavisa en el sur de Guayaquil se mueve la utilería, se montan escenarios y se alistan vestuarios para grabar los 140 capítulos de la nueva comedia del Canal del Cerro, Los García. El punto de partida es el camerino, donde encontramos a Diego Espotorno, alistándose para darle vida al personaje principal, Pepe Pancho. Tiene unas extensiones, esta camisa es de él, ¿verdad? La edad es la misma, creo que es un añito menos Pepe Pancho. ¿Cuántos? Tiene 48, tengo 49. Yo tengo famita de ser Olafo.
porque a veces me molestan las cosas, y Pepe Pancho ve todo muy positivo. Y eso es lindo, eso es hermoso. El trabajo en el set comenzó con una lectura de textos, luego un ensayo con cámaras y finalmente la grabación de la escena. Filmar cada una toma alrededor de 25 minutos. Escuchen consejo, no te pongas celoso, eso lo único que hace es hacer perder el pelo. Calvo te vas a quedar si te pones así de celoso. La dirección está a cargo de Juan Salazar, quien ya ha participado en otras 30 producciones. Tenemos 3 estudios totalmente con escenografías, más de 10 escenografías, 24 escenas por unidad, son 48 escenas diarias. Es un trabajo bastante duro, pero estamos muy contentos de hacerlo. Cecilia Cascante, Frank Bonilla, Mauro Falcón, conocido como Cachafa, Jaime Tamariz, Gigi Mieles y Milo son parte del equipo de 100 profesionales entre actores, productores, asistentes y más. Se llama Milo, pero en la novela se llama Grillo, como todo un actor, ¿no? Él tiene también su nombre, su personaje. Estamos tratando de generar una buena compañía, una buena conexión entre él y yo. A esta nueva producción se une el actor argentino Nicolás Máiquez, quien llegó este lunes a Ecuador. Lorenzo, soy, digamos, la mano derecha del villano. Los García se estrenará en octubre por la señal de Ecuavisa. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará Leopoldo López, político, para hablar de lo que puede hacer la oposición ante la persecución de Nicolás Maduro. Y María Dolores Guerra, una de las viudas de las personas desaparecidas hace 21 años en una farmacia de Guayaquil, cuyos autores acaban de ser condenados a 26 años de cárcel. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información siempre verificada y actualizada con el sello de Televistazo. Buenas noches.